porque para transformar el entorno, primero debemos habitar nuestro propio ser. Bienvenidos a Santa María, territorio vivo, del ser al territorio. Había una vez un árbol joven que quería ser igual a los demás árboles del bosque. Este arbolito veía unos árboles altos, otros frondosos, llenos de flores, con adornos que él sentía que él no tenía, y estaba triste y porque él creía que no tenía nada especial, que comparado con los demás, pues era extraordinariamente común y corriente, o más bien feito. Un día hubo una fuerte tormenta que arrasó con el bosque. Muchos de los árboles de los que él admiraba perdieron sus ramas, perdieron sus flores, perdieron sus adornos. Y mientras que él, por el contrario, resulta que resistió muy firme la tormenta. Posteriormente, un viejo jardinero admirado le dijo, ¿sabes por qué no caíste? No caíste porque tus raíces conocen de dónde vino y saben dónde están. Tus raíces crecieron en este territorio y se consumieron fuerte hacia lo más profundo del suelo. El árbol entendió a partir de esta experiencia que él no necesitaba parecerse a nadie, que su fuerza estaba en reconocer sus raíces, en conocer su historia y en admirarse a sí mismo por lo que tiene y por lo que es capaz de desarrollar. Desde ese día creció completamente seguro de sí mismo, se amó y todo eso debido a una cosa, a que descubrió su origen y a que desarrolló algo que a la mayoría de las personas y de los territorios les hace falta, especialmente en América Latina, que es la identidad. Les doy la bienvenida a mi podcast. Soy Rafael Becerra Santamaría, magíster en Administración Pública. Los saludo. El capítulo de hoy lo he denominado Conocernos y amarnos para mejorarnos. Dice que no hay ninguna posibilidad de mejoramiento ni de la persona, ni del individuo, ni del territorio si no nos conocemos y si no nos amamos. Esto tiene que ver con un concepto que desafortunadamente América Latina lo tiene muy alejado: la identidad. América Latina carece de identidad. La mayoría de las personas somos imitadores, somos actores en este mundo y no somos actores de nuestra propia obra de teatro. Nosotros somos actores dentro de obras de otros a quienes vemos como personas como las cuales quisiéramos ser, a los que queremos imitar. Nosotros hemos perdido nuestra esencia sin darnos cuenta que lo más atractivo en una persona, lo mismo que en el territorio, es su naturalidad, es su esencia, es lo que es, no es la impostación. Entonces, dice el conocernos y el amarnos. Vamos a hablar sobre el conocernos como una de las estrategias más importantes para desarrollar identidad. Entonces, ¿de qué manera empezamos a conocernos? Hablando específicamente del territorio, pero podemos asociarlo también a las personas. Tengamos en cuenta algo que a veces olvidamos. Incluso hablando en Colombia desde el colegio, que creo que es una cátedra que ya está menospreciada y que ha sido incluso quitada para borrar un poco la memoria, yo les aconsejo, recuperemos la memoria histórica, recuperemos el deseo y la pasión por saber quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestros ancestros, pero no desde la perspectiva eurocéntrica. Es que a veces los latinoamericanos pensamos que la historia nuestra nació con el desembarco de Colón u otros navegantes que pudieron llegar antes que él, y nuestra historia va mucho más atrás. Y esa historia de pronto nos va a dar muchísimos elementos de los cuales sentirnos orgullosos, que ya lo vimos en capítulos anteriores y que seguramente otro día lo repetiremos en profundidad. Entonces hablo de la historia precolombina, de los mexicas, de mayas, de los mayas, de los aztecas, hacia el sur de los incas, los chipchas, en Colombia, los muiscas, fueron culturas, además tuvieron desarrollo extraordinario. Imagínense ustedes que los mayas, por ejemplo, tenían libros, cuando en Europa ni siquiera se había inventado la imprenta, ni sabían. Aquí nosotros éramos absolutamente desarrollados en medicina. Nuestra estructura física y nuestra composición era mucho más perfecta y sana que la de los europeos.
Entonces, son cosas que nosotros no tenemos, que ignoramos y que deberíamos sentirnos orgullosos. Entonces, la memoria histórica es algo que es fundamental. La historia, recordemos, y eso siempre me gusta hacer énfasis en ello, porque es por eso a veces que uno dice, no, yo quiero es cambiar y el pasado no, el pasado no está para determinar el futuro. El pasado no está para influenciarnos de manera radical. Por supuesto que nos influencia el pasado, pero no nos determina. El pasado es un sistema de información, eso es algo que debemos tener en cuenta. El pasado como individuo y el pasado como territorio debe ser una fuente de información, digamos, de consulta obligatoria, necesaria, importantísima, sobre todo a la hora de definir mis valores, que es algo muy importante, mis potencialidades, mis fortalezas, de repente mis debilidades y definir algo que es fundamental en la vida de las personas y en los territorios, que es el horizonte, que es un propósito de existencia. Eso por una parte. Por otra parte, es importante a la hora de pretender uno eh, recobrar o hacer que nazca una identidad de la cual nos sintamos orgullosos, es el participar. Esto se llama técnicamente, para que aprendamos un nuevo concepto, es la gobernanza. Es decir, que hay una alianza fuerte entre elementos del Estado, llamémoslo así, instituciones, personas que trabajan con el Estado y la sociedad, es decir, actores sociales. Hablamos de organizaciones sociales, juntas de acción comunal, líderes comunitarios, hablando ya específicamente de personas. Entonces, esa juntanza entre lo público y lo particular es a lo que llamamos gobernanza. Esa gobernanza nos permite también ir lentamente desarrollando sentido de pertenencia por el entorno al que pertenezco. Y también, obviamente, que es muy importante, esa generación de un nacionalismo, obviamente un nacionalismo muy racional, que no sea extremo, que termine en alguna especie de fascismo, ni más faltaba, sino un nacionalismo en el que me haga sentir orgulloso incluso de quienes nos dirigen, porque es parte importante también de nuestra esencia, ¿no? Los gobiernos y la estructura de los estados y la forma como ejercen el poder quienes están. Entonces, ojalá que un día lográramos esa sinergia fuerte entre la sociedad y el Estado con el fin de que logremos materializar el concepto de la gobernanza, que es tan importante dentro de ese concepto importante que yo defiendo, que es el desarrollo. Adicionalmente, les aconsejo digamos que otra estrategia pues de generación de identidad, que me parece muy importante. En un mundo globalizado es importante enfrentarlo con qué. Pues no se me ocurre otra frase, pues está medio de cajoncito, pero hablemoslo. La globalización y la injerencia que pretende hacer este mundo globalizado sobre mi naturaleza, sobre mi esencia, yo la confronto con qué? Con resaltando y rescatando y conociendo lo nuestro. Lo nuestro es algo que es fundamental tenerlo presente a diario. Es decir, el mundo globalizado me permite conocer otras culturas, me permite conocer otros mundos que han aportado al trasegar de la historia de la humanidad, pero que sin embargo debo utilizarlo simplemente como una mera estrategia de ampliación de mi conocimiento sobre el planeta en el que vivo y la humanidad a la que pertenezco, pero sin olvidar jamás que mi existencia, mi origen, mis raíces y mi territorio sobre todo, también son relevantes y muy importantes para ese mundo que estoy admirando, amén, hoy día de la globalización. Pues hoy día tenemos el otro lado del planeta, lo tenemos a un clic de distancia. Entonces, esas tres, digámoslo, estrategias para generación de identidad, especialmente desde el territorio, siempre aplicable a los individuos, es importante que las tengamos en cuenta, ojalá que las hayan anotado. Adicionalmente, quiero concluir el capítulo de hoy recuperando algo, no
sé cuál sería la mente maravillosa que utilizó los tres elementos como las necesidades, digamos, fundamentales de cualquier ser humano, que serían el ser, el hacer y el poseer. Creo que es por ahí de los ilustrados, de la ilustración del siglo de las luces, de repente de los filósofos del humanismo. Yo quisiera cambiar el último concepto por el habitar. Entonces, diríamos que vamos a rescatar, vamos a superar aquello de, vamos a pasar del vivo en al soy de, es decir, vivir en al ser de. Es decir, el ser de, lo digo refiriéndome al territorio, ¿por qué? Porque me hace pertenecer, fíjense. Hablamos de pertenencia, yo pertenezco a esta parte. Amo el planeta, amo el mundo, amo a todos los seres humanos, pero yo soy de aquí, pertenezco aquí. Eso me contribuye, me nutre, me alimenta mi concepto de identidad y me permite sentirme orgulloso de lo que me rodea y terminar amándolo. Sí, y a partir de conocerlo muy bien, y de amarlo, procurar su mejora. Fíjese, la de mi territorio y la mía como individuo. Fíjese que todo parte a raíz de qué? De conocerme, en consecuencia, amarme y en uniendo a los dos, a transformarme para mejorar, para ser mejor. Entonces, vamos a dejarlo con estos tres conceptos que son esencia de la existencia del ser humano y parte de las necesidades que él desea satisfacer en su existencia. Una es el ser, es decir, que mis valores, quién soy yo y, 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 y digamos mi esencia mental, espiritual y física. Eso es el ser, al que hay que amar y el que hay que desarrollar a diario, ¿no? ¿Cómo lo desarrollo? La lectura, la educación, el ejercicio y el control de mis emociones a partir, no sé, de cualquier estrategia que quiera. Pueden ser la meditación, puede ser el autoconocimiento, la respiración, en fin. El hacer es la ejecución. Todos los seres humanos debemos sentirnos importantes. Por eso a veces la violación del derecho al trabajo no implica no darle trabajo, no darle un sueldo, mejor no pagarle un sueldo. La violación también es violarle el derecho a ejercer alguna actividad, sentirse útil dentro de la sociedad o dentro de su empresa. Entonces ya llevamos dos, el ser y el hacer, y yo le agrego el habitar, el saber que yo pertenezco a un entorno natural, a un entorno construido, que también hay que proteger, y soy parte integrante importantísima de un colectivo social que a su vez, como sumatoria de la identidad de cada uno de los individuos, de sus pensamientos, de su interior, pues desarrolla una identidad. Entonces, vamos a concluir hoy con estas tres palabritas importantes que seguramente las vamos a desarrollar en otros capítulos porque todos los temas que tratamos en Santa María Territorio Vivo son demasiado importantes y demasiado, algunos un poco complejos, pero de aquí los vamos a hacer asequibles, pero aparte de eso, pues son profundos, ¿no? Entonces no vamos a pensar que en 10, 15 minutos vamos a desarrollarlos, pero los dejo con eso, satisfagamos las necesidades del ser, el hacer y el habitar para cambiar como seres humanos y para transformar el territorio y el entorno social en el que vivimos. Soy Rafael Becerra Santa María, magíster de Administración Pública. Les agradezco su atención y los invito a que se suscriban, a que compartan, a que si quieren hacer preguntas las hagan. Con muchísimo gusto será para mí un honor satisfacer sus inquietudes y obviamente de muchos likes. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.